Me dicen que ya está en línea Fausto Espotorno, así que vamos a hablar de economía, una jornada. Venimos de algunas jornadas calientes, hoy es otro día más, por eso queremos dar una pincelada económica a esto en el arranque del arco político. Esta línea, insisto, Fausto Espotorno es economista y por ahí nos puede ayudar a ver un poquitito mejor qué es lo que está ocurriendo. Fausto, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Mira, vamos a arrancar con esto. Algunos, yo sé que si yo le preguntara esto, por ejemplo, a tu colega y seguramente muy allegado a vos o conocido, Juan Carlos de Pablo, me diría, ¿me podés hacer alguna pregunta inteligente? Esa sería la respuesta de Pablo, pero yo te tengo que preguntar, dólar oficial a esta hora, estamos hablando de las 13:20, 1365. Dólar blue, 1330. ¿Cómo leemos esta, no digo escapada del dólar, no sé si decirlo corrida, pero cómo se fue a 1365 el dólar? Está bien que estamos hablando de la existencia de bandas y de flotaciones, pero está acercándose a la banda superior, que era de 1400 en ese momento, en abril, y ahora debe ser de 1440 o algo Sí. parecido. Contanos un poquito, ¿qué es lo que estás viendo vos? Bueno, a ver, lo que estamos viendo para mí es, hay varios eventos a la vez pegándole al dólar, ¿no? Por un lado tenés, bueno, todo lo que fue el mes de julio, que ya venía subiendo de principio de mes, por una falta de liquidación del agro. Pensá que, en primer lugar, todo lo que iban a liquidar en el julio, lo liquidaron en junio por el tema de la baja de las retenciones. Sí. Entonces ya no tenés oferta de dólares. En segundo lugar, yo creo que hay una demanda importante. Hoy eso no lo vemos en los datos, lo vamos a ver mejor en unos días, cuando salgan los datos del flujo de dólares. Pero sí tuvimos un aumento en la cantidad de demanda de dólares por parte del ahorro, digamos, todo lo que es el dólar para ahorro, Ujú. aguinaldo en el medio, ¿no? Sí. Eso también pasó en julio. Y Pero después tenemos el no, no, tercer no quiero evento. desvirtuar tu eje, pero ¿hay gente que tiene capacidad de ahorro a esta altura? Sí, sí, ¿Sí? siempre hay. Ah, ok. Siempre hay, o Ujú. sea, será menos, pero siempre hay, ¿no? Sí. Pero obviamente tiene más capacidad de ahorro que en junio, ¿eh? Ajá. Por- en aguinaldo. Sí, sí, Eh, sí. y además hay que tener en cuenta una cosa, en muchos casos, no es solamente un tema de capacidad de ahorro, en muchos casos, eh, la gente ahorra el aguinaldo para tener que gastarlo después, ¿no? Ujú. Aunque no tengas capacidad de ahorro en lo que es tu año, sí, por ahí el aguinaldo te da un aire como para decir, bueno, pues Sí, claro. por, Ujú. por eso tengo que gastar en noviembre o diciembre, qué sé yo, no sé, Sí, más sí, adelante. sí. Ujú. Este, pero lo que sí hace eso es que haya gente que bueno, está al principio de mes, fin de mes, digo, bueno, me sobró algo y lo compro en dólares, por más que pueda tener que gastar. Ujú. Ahora, no es Y que tercer dicen, punto, Fausto, que el mercado es muy chiquito. ¿Puede un particular hacer subir el dólar oficial a estos niveles? y sí, 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 la demanda de dólares, ojo, no es tan chiquita, ¿eh? Ajá. Lo que son la acumulación de activos externos netos no ha sido tan chiquita Ujú. estos meses, por lo menos los meses que tenemos dado, que es mayo y junio. Y Eh, perdóname la desorganización de la entrevista y las preguntas, pero ¿a esto lo podemos definir como corrida o técnicamente no lo es? no, no es una corrida, no es Ujú. una corrida. No, no, yo Bien. creo que a ver, porque corrida sería, bueno, pasó algo, hay un temor o algo. Acá, no, Sí. acá simplemente me parece que es una convención de tres cosas, ¿no? Y la tercera que me falta es este tema de la liquidez eh, que se está resolviendo todavía en el sistema financiero, ¿no? Ajá. ¿Qué es este tema de la liquidez? A ver, esto es súper técnico, pero voy a tratar de explicarlo lo más Sí, vos sencillo tenés esa posible. capacidad, así que lo vamos a poder entender los que no sabemos de economía, sí. Hasta junio existían las LEFI, Ujú. ¿no? Las LEFI eran las letras que representan las LELIX. ¿Se acuerdan de la bola de LELIX? Sí, correcto. Que es un problema que el gobierno nunca terminó de resolver en su totalidad. Lo que hizo fue parar el crecimiento de las LELIX y canjear las LELIX parte por LEFIs y parte por LECAPs, ¿no? Ujú. Inicialmente. Ahora, porque acá hay que tener en claro cuál es la diferencia entre el LEFI, LECAPs y la LELIX. Esto es súper técnico, pero sigamos. Las LELIX, al igual que las LEFI, son instrumentos a un día de liquidez. O sea, el banco tiene y cuando cuando necesita plata, cuando necesita liquidez, tener billetes de moneda, se las vende al Banco Central, le dan los pesos instantáneamente. Y mientras tanto recauda un porcentaje de una tasa de interés. ¿Está bien? Sí, Esas son correcto. las LELIX y después las LEFI. Ujú. Las LECAPs, también son letras, todo lo que empieza Sí. con LE es letra, no son así. Las LECAPs son como las viejas LEVAX, o sea, pero son del tesoro. Son letras
que cotizan en el mercado, o sea, suben, me bajan de precio y pagan una tasa de interés y son a 30, 60, 90 días. Ujú. Entonces, Las LEFI ya no están más. ya ¿Las no están más. LECAPs están? ¿Existen? Sí, 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 sí. De hecho, ya te digo, las LELIX en su momento se canjearon mitad por sí. LECAPS, mitad por LEFI. Bien. Y ahora finalmente todas las LEFI desaparecieron y los bancos tomaron nueva deuda en LECAPS. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá, a ver, ahí está el punto. Para el banco no es tan conveniente la LECAP como la LEFI. ¿Por qué? Porque la LEFI era un día. O sea, yo tengo banco, mientras no necesito la plata, o sea, no la presté nada, la tenía Ujú. en LEFIs. ¿Está Sí, bien? sí. Cobraba intereses. Cuando necesitaba plata, porque me sacaba un depósito o porque tenía que dar un préstamo adicional, vendía las LEFI al Banco Central, me pagaban la tasa de interés y cero. Y no tenía pérdida de capital, porque no fluctuaban de precio. Todos los días Ajá, vencían y todos los ajá. días pagaban intereses, ¿no? Es como un plazo fijo. Ahora, el LECAP es más parecido a un bono, sube y baja de precio. Y es a 30, 60, 90, 180 días. Entonces, ¿qué le pasa al banco? Si vos de un banco toma depósito a 30 días y promete pagarte, porque toma depósito por 10.000 pesos, ¿tá? Promete pagarte a vos en 30 días 10.000 pesos más los intereses, y con esa plata compra una LECAP, ¿qué pasa si la LECAP dentro de 30 días vale 95 pesos en vez de 100? Bueno, ¿cómo hace para vuelta a vos el Claro. depósito de 100? Ujú. Entonces, fíjate que la LECAP es un instrumento mucho menos líquido en el sentido de mantener el valor. Es como si yo te dijera a vos, en vez de poner un plazo fijo, comprate un bono. Y decís, sí, pero el bono fluctúa de precio, es más difícil ¿no? de manejar que un plazo fijo que sé que a fin de mes tengo tanto. Bueno, al Claro. banco le Ujú. pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Los bancos dijeron, pará, yo no puedo tener un activo tan riesgoso y con tanto movimiento a corto plazo, estamos hablando siempre de plazos muy, muy cortos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, para reemplazar al LEF, dijeron, una parte me la quedo en efectivo y otra parte me la quedo en de cápsula, ¿no? Ajá. Entonces se quedó con mucho más efectivo. Y lo pusieron a un instrumento que se llama caución bursátil, que es un préstamo un día entre los bancos y... Eso Ahora bien, solamente juegan los bancos ahí, en las no, Ajá. no, vos también podés hacer una caución bursátil, las personas también, pero son préstamos Ajá. de un día, 2 días. Sí, sí, Muy bien, ¿qué pasa? La tasa de caución bursátil se desplomó. Porque si todos quieren prestar sí. y nadie toma prestado, se desploma. Entonces, lo que hizo el gobierno fue ofrecer más LECAPs a tasa más alta para tentar a más bancos a entrar. Sí. Y bueno, y eso estuvo pasando, pero Ajá. el dilema de todo esto es, la tasa de interés subió mucho, la de las LECAPs, porque el gobierno ofreció tasas más altas, y algo más de liquidez quedó en el mercado, o sea, algo más de pesos Claro, claro. emitidos. Ujú. Esos pesos emitidos, y algunos se van al dólar, se filtran hacia el Sí, dólar. sí. Ujú. En un mercado dólar que ya estaba medio demandado por el tema del aguinaldo y con baja oferta por el tema de la liquidación de granos. Entonces ahora Ujú. está teniendo esta tensión en el mercado dólar, por un lado. Y por otro lado es el tema de la tasa de interés, que es otro problema. Son dos problemas separados, pero entre los dos se vinculan de alguna Ajá. forma. ¿Y cómo se corrige esto técnicamente o es justamente la pregunta del millón? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para salir de esta, no digo encerrona, pero en un mes que empezamos a transitar en poquito tiempo, ya cerca de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, después las nacionales? ¿Qué es lo que puede hacer o crees que va a hacer el gobierno para salir de esto? Con el tema de CAPS, para mí es un tema de tiempo. Tiempo va a haber suficientes o diferentes LECAPs en el mercado como para que los bancos puedan comprar LECAPs a una semana. O sea, cuando hoy la LECAP tiene 30 días, pero en 3 semanas va a durar una semana, ¿no? Ujú. Entonces, eso te va a dar flexibilidad de mercado, de a poquito se va a ir ordenando ese mercado de tasas. Y el tema del dólar, bueno, me parece que ahí vamos a tener 2 o 3 meses para mí raros, Ujú. ¿no? Esto que el gobierno sugirió, inclusive en boca del propio presidente, ¿no? De que había un par de bancos que se estaban haciendo los pícaros, ¿se puede reducir a eso la explicación? ¿Hay algún banco que ha estado jugando alguna corrida? No te voy a pedir, lógicamente, que nombres a nadie, porque no hay No, no, pruebas, pero ¿hay algo de no, eso no, o es discurso electoral? para mí es lo que te acabo de contar. Hay Ah, bancos que ajá. prefieren tener más liquidez. O sea, yo no me puedo jugar por eso, Ujú, como ujú. banco, ¿no? Sí, Cada uno se protege su negocio como le parece, me claro. parece. Y es Eh, legal. Y es es legal legal, lo que ha tomado como decisión el banco que lo haya hecho. tal Ajá. cual. Bien. Bien. Entonces a lo que voy es legal, los bancos tienen, digamos, todo el derecho a cuidar su liquidez como les parezca. Entonces, nada, me pasa que puede ser que no le convenga tanto al gobierno, ¿no? Ujú. Esa es otra historia.
Fausto, Luis Tarulo te saluda, muy buenas ¿Qué tal, Luis? tardes. Bien, bien, muy bien. Mirá, yo sé que no sos un agente inmobiliario, pero me lo podrás explicar desde un punto de vista económico. Y como decía Denzel Washington en Filadelfia, como si fuera un chico de 4 años. Sí. Resulta que, claro, tenemos casi un 40% de pobreza en el país, una clase media en gran medida colgada de la palmera como puede. Ahora, yo veo, por lo menos en Buenos Aires, pero también en el interior, muchas construcciones, muchos edificios, mucha inversión inmobiliaria en los barrios de la ciudad, encarecidos hasta en los suburbios, digamos. Eh, Económicamente, la pregunta es básica. ¿Es como dice Toto Caputo, que hay mucha plata bajo el colchón? ¿O a qué se debe todo esto? Es como una contradicción que uno ve a simple vista el que no tiene toda esa miga económica como tenés vos, ese trazo fino, digamos, ¿no? El sector inmobiliario está creciendo por varios motivos. En primer lugar, tenemos que en términos de dólares, lo que menos subió fue el precio de los inmuebles, el metro cuadrado, Ujú. porque había un stock enorme de inmuebles sin vender. Entonces, en términos relativos, lo que menos subió fueron los metros cuadrados, ¿no? Casi podríamos decir que si yo midiera el precio del metro cuadrado en, no sé, en remeras o en leche, litro de leche, va a haber bajado el precio del metro cuadrado. Ujú. Eh, Primer punto. Segundo punto, eh, empieza a aparecer el crédito hipotecario, lo cual algo está empujando al mercado inmobiliario, por lo menos en Capital Federal. Ujú. Ya diría que una parte importante de las operaciones se hacen con crédito hipotecario. Y en tercer lugar, bueno, en términos reales, el salario en dólares subió, y eso hace que puedas comprar más metros cuadrados con el mismo salario, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un Ahora, Claro, desbarajuste. esas tres cosas. Y, Sí, y es cierto que había una, digamos, hablándolo en financiero, las carteras argentinas estaban muy dolarizadas, claro. ¿no? Sí, sí, hay un desbarajuste realmente también entre los precios, ¿no? Vos lo sabés mejor que nosotros. Yo conozco una persona que compró un departamento en Honduras, para el que conoce Capital, Honduras sí, y Coronel Díaz, ¿viste dónde termina Coronel Díaz? A 6 cuadras Ujú. del shopping Alto Palermo, de 25 metros cuadrados a $40.000. El mismo precio que un auto de 0 kilómetro. O sea, Sí. muy, muy loca la comparación, pero es así. Bueno, es que está pasando algo así con el mercado inmobiliario, ¿no? Claro. pero Fausto, Eh, vos hablás de los créditos hipotecarios y los créditos hipotecarios en realidad no son para cualquiera. ¿Vos ves que la cuestión de los créditos hipotecarios está funcionando? sí, 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 fíjate la cantidad de operaciones que se han hecho. Yo ahora no recuerdo exactamente el monto, pero creo que Sí. la última vez, el 50% de las operaciones el último mes Mm. fueron con crédito hipotecario. ¿Y el aumento de las tasas puede llegar a perjudicar ese otorgamiento de hipotecarios ahora? Posiblemente, Ajá. posiblemente. Porque digo, quien lo quiera tomar va a tener que pagar tasas que van a ser un poquitito saladas, ¿no? Sí, mira, no sé si tanto, porque cuando uno mira el tema de las tasas de las que estamos hablando son tasas a corto plazo, ¿no? Y vos mira las Mm. tasas de largo plazo no han Ah, pasado ajá, ajá. por tanto ruido. Sí. Porque otra vez, estamos hablando de un problema de liquidez. Acá Ujú. donde se armó el lío, donde se armó ruido, es en el mercado de corto plazo, Sí, 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 correcto, correcto. Ujú, no tanto en el de largo plazo. ujú. Que es Ahora, donde se armó el exceso de liquidez, que los bancos sí. dicen, bueno, pero si compro si canjeo todas las LEFI por LECAPS, me quedo sin liquidez, Ajá, ajá. y con activos de riesgo, o tengo más riesgo del que quiero tener, bueno, Sí. todas esas cosas. Ahora Fausto, Darío, el padre de Darío fue gerente de banco muchos Ujú. años y yo fui tomador de créditos y Darío también y tenemos 60 y un piquito de años y hay un punto. El banco, si vos tenés voluntad de pagar y de arreglo, nunca te remata una casa, ni le No, nunca. conviene, ni le Ni le, con- conviene, ni ni le le conviene. conviene. Así Ni le que conviene. en este país tenemos esa experiencia, ¿no? Dentro de todo el desbarajuste siempre pasa eso. No, a ver, Fausto, viste, siempre en Argentina pasó eso, que eh, nunca que tomó crédito hipotecario quedó muy perjudicado, excepto con la 1050. Claro, claro, sí, sí. bueno, eso Fue es, el único caso que yo recuerdo donde hubo algún problema serio con los deudores de crédito hipotecario. claro. El 2001 sí, pero no es que, pero fíjate que No, son, primero otras historias son. otra historia, porque en 2001 ahí si se pudo arreglar, se arregló, Sí, yo arreglé. y el mayor problema fue en los créditos privados, ¿no? Claro, claro. Fausto, y en este esquema de lo que estamos comentando y estás analizando y que tiene que sumar, o tenemos que sumar como dato un riesgo país de 778, teóricamente hoy el Fondo Monetario Internacional tiene que reunirse o tenía previsto reunirse para desembolsar 2.000 millones de dólares, que es parte del crédito de facilidades Sí, extendidas otorgado
otorgadas a la Argentina. ¿Qué puede cambiar eso? ¿O es algo que ya se da por descontado, que el fondo justamente va a aprobar todo, más allá de la objeción que pueda haber en la acumulación de reservas, para girar estos $2.000 a la Argentina? ¿Cambia algo? ¿Es algo que ya es parte del presupuesto? ¿Cómo lo ves? No, en realidad, en teoría, el FMI debería aprobarlo. O sea, no hay ninguna razón por la cual no lo vaya a aprobar, más allá de Claro, cuestiones políticas, ¿no? sí. Eh, Me parece que ahí el, a ver, la parte técnica aprobó el acuerdo. Creo que hay un apoyo de Estados Unidos en general por el acuerdo, así que no debería Sí, haber sí, sí. mayores problemas para que esto No, por eso pase. digo, se da casi por descontado que va a haber una aprobación y una liberación de esos 2.000 millones. Ahora, eso se va a ir como viene, parte se va a un repago de 800 millones de dólares que hay que hacer, y lo demás sirve para acumular reservas, que es el gran dilema del gobierno, ¿o no? Sí, sí, lo que pasa es que después los tienen que usar para pagar, ¿no? Ujú, Este, que después el gobierno tiene que usar para pagar todo eso. claro, Así bien, que te diría que no es que te va a acumular muchas reservas por esa vía. claro. A ver, el tema de reservas es un tema complicado, es un tema complicado. No es tan fácil para el gobierno acumular reservas en estas condiciones, ¿no? Ujú, ujú. Para que haya acumulación de reservas tiene que haber ingreso de capitales y no está pasando eso. Claro, claro. No Y está tampoco pasando. va a pasar después de las elecciones de octubre, ¿no? Me parece que todos están con la lupa a ver qué es lo que ocurre, inclusive primero en provincia de Buenos Aires. Después la selección de octubre puede ser, pero tampoco me parece que sea un tema tan local solamente, Ujú. ¿no? Tiene muchos condimentos Sí, internacionales. sí, claro, claro. No, Ujú, no hay capitales para Argentina, pero tampoco hay para nadie, ¿no? ujú, ujú. Sí, No sí. es que el mundo esté hoy eh, deseoso de prestarle a países emergentes, ¿no? Ujú. Y más países emergentes con riesgo como Argentina. Claro. Fausto, una de las últimas o la última, y esto del dólar puede trasladarse a precios y continúa, porque, bueno, se traslada a precios, lógicamente, el número de la inflación, que ahora también te voy a preguntar qué tenés para el mes de julio, bueno, puede variar, ¿no? Si la cuestión dólar se traslada a precios. Mira, yo creo que no se está trasladando, no se Ujú. está trasladando. En términos generales, lo que estuvimos viendo es que eh, más o menos está dando como junio en la inflación. La Ajá. segunda y tercera semana fueron relativamente, la tercera semana fue relativamente baja, la segunda menos. Entonces, eh, creo que hay eh, poca presión sobre el tema, sobre ese tema inflacionario. Ajá, ajá. En gran medida porque lo que estamos viendo es una corrección del tipo de cambio real, ¿no? O sea, ¿te Sí, acordás que sí, estaba sí, la sí. discusión, estaba muy Ujú. apreciado el tipo de cambio? Bueno, ahora se está depreciando. Sí. Y también contribuye la falta de consumo, digamos, ¿no? Eso no lo veo tan así, es No es tan diferente. así. Ajá, No es tan ajá. así. A ver, el consumo está atravesando por otro proceso mucho más complejo, te diría, ¿no? El consumo masivo, Sí. porque vos decís, el consumo, como decíamos antes, el consumo inmobiliario está bien, el Sí, sí. consumo Ujú. de autos está bien, moto Sí. está bien, eh, servicios también están bien. Ujú. Lo que está mal es el consumo masivo. Claro. En parte porque es un consumo que estaba sobredimensionado en Argentina, por la inflación, o sea, cuando estaba la inflación era lo más fácil para consumir. Y en segundo lugar, porque, bueno, los aumentos de tarifas y todo ese tipo de cosas ha presionado sobre el gasto de los hogares, ¿no? Entonces Ujú. no se puede consumo. Pero no me parece que eso no es que eso te frena la inflación, sino que las políticas antiinflacionarias tienden a no frenar el consumo, sino a generar las condiciones para que el consumidor sea mucho más sí, eh, inteligente a la hora de gastar, o por Ujú. lo menos que gaste de la forma de Sí, otra sí, sí, forma, ¿no? sí. Sin tan descontrol, ¿no? Bien. Fausto, como siempre, te agradecemos mucho, haber estado con nosotros. Un abrazo grande. De nada, hasta Que luego, sigas Un muy gracias. bien. abrazo. Chao. Fausto Espotorno, economista, de Orlando Ferreres, hablando de la coyuntura y con este dólar que en este momento está a 1.370. Acaba de subir 5 porotitos más, 1.370. El dólar oficial, 1.330. El dólar blue. Es decir, que el Mm. oficial pasó a estar 40 centavos. 40 centavos por sobre el blue y está a 74 pesos de lo que hoy sería el techo de la banda de flotación. La banda de flotación con la cual se lanzó el programa ya por abril, de flotación entre la banda de 1.000 y 1.400, el techo hoy,
raíz de que cada mes se va sumando un 1%, es 1.444. Así que ahí andamos.